Entonces, cada vez que el enemigo nos ministra, que tenemos eso feo, o que tenemos aquello feo, dígale: yo fui creada a imagen de Dios. Tu diablo no tiene imagen, porque tú fuiste creado por la palabra. Pero Dios se bajó, se ensució su mano y me creó a mí. Y no solo me creó, sino que depositó su imagen en mí y su semejanza también. O sea que usted y yo no somos cualquier cosa. ¿Y por qué la gente tiene tanto complejo? A veces tú ves en las aulas los muchachos que no quieren hablar. ¡Hable! Porque otros hablan. ¿Por qué no vamos a hablar? Te equivocaste, no importa, no somos perfectos. El que hace algo bien hoy no empezó haciéndolo bien. Y siempre lo voy a decir. Pero hay gente que porque se equivocan un día, ya se quieren devolver. Orgullo. Admita, me equivoqué, pero voy a avanzar. No me voy a devolver. Admita, esto no me salió como yo quería, pero yo voy a avanzar. Entonces, quitando todo complejo. Cuando hablamos de complejo, estamos hablando de la imagen que alguien se da. La Biblia dice que usted y yo fuimos hechos ¿a qué? A imagen de Dios, conforme a su semejanza. Pero hay gente que tiene una imagen de sí misma. Entonces, cuando la gente tiene esa imagen, muchas veces se cree eso que no es. Porque la Biblia es clara y concisa y dice exactamente cómo somos. Entonces, la imagen que yo tengo de mí es un espejo oculto o un espejo interno, donde solamente yo me puedo ver. Y veo gente que no están conforme con Dios, porque Dios lo hizo así. Y usted no ve a la gente que se está arreglando, porque no se siente cómodo. Esa gente tiene un complejo. Ahora bien, cada persona, de una forma u otra, trae un complejo, porque eso viene desde el hogar. A veces se criaron en hogar con muchísimos problemas, en hogares disfuncionales, en hogares donde fueron marcados con una palabra, en hogares donde le enseñaron que no sabía hacer nada, en hogares donde no le dieron el amor que necesitaban. Entonces la gente va subiendo con una autoestima baja. Y esa autoestima baja crea en ellos una imagen de inseguridad, crea una imagen negativa, distorsionada, que a veces no es así, o casi siempre. Usted se pone a ver que hay personas que empiezan a mirarse físicamente y dice: yo tengo esto que no me gusta. Otro dice: yo tengo aquello que no me gusta. El que tiene dinero entonces va a un quirófano y empieza a arreglarse. El que no tiene vive acomplejado. Pero Dios dice: yo te hice a mi imagen. Yo tengo un amigo que es evangelista y él tiene unos labios muy carnosos y él vivía siempre acomplejado. Y se vivía mojando los labios, porque ese es su complejo. Sin embargo, cuando se enamoró de una chica, él, contento, le dice a la chica: mi amor, ¿y qué fue lo que más te gustó de mí? Y ella le dice: oh, tus labios. El complejo que él tenía fue lo que le agradó a ella. Y hay cosas que usted y yo tenemos que a veces nos sentimos acomplejados y eso le agrada a otra persona. Yo tengo una amiga que ella siempre me ponía a hablar, porque el complejo mío es que yo soy media lengua. O tenía un complejo cuando no conocía a Cristo, cuando no sabía que fui creada a su imagen. Y yo recuerdo que ella siempre me ponía a hablar, porque ella decía que le gustaba escucharme hablar. Mas sin embargo yo trataba de no hablar, no porque tenía miedo escénico, sino porque tenía un complejo. Porque el complejo y el miedo escénico son cosas distintas. Entonces, cuando yo fui creciendo, que vi que habían otros que eran mudos, digo: bueno, pues yo por lo menos hablo. Pero hay otros que son inválidos. Usted y yo caminamos. Hay otros que son sordos. Usted y yo escuchamos. Hay otros que no ven, que desearían ver y no pueden ver. Entonces, el ser humano tiene que estar conforme con lo que Dios le dio. Usted no puede esperar que alguien lo halague. Yo no espero que alguien me halague. Yo me digo: Olga, cumpleaños.
te voy a regalar ese vestido porque te lo ganaste. Llegó el día de la madre, oiga, te toca esos zapatos. Y me miro y qué bonitos se ven. Nadie tiene que decírmelo porque estoy segura de sí misma. Me compro una cartera y me pongo en el espejo y me miro, wow, Olga, pero qué elegante te ve. Claro, porque yo estoy segura de sí misma. Entonces, cuando estamos seguros, caminamos con seguridad, caminamos con propiedad. Usted no ve que yo siempre vivo escuchando cómo la gente habla. Digo, wow, qué voz tú tienes. Porque yo quería tener una voz así. Yo quería cantar así como esos muchachos. Pero Dios me dijo, no, porque te va a poner muy comparona después. Entonces, es un problema. Usted no va a cantar. Entonces, hay cosas que Dios le permite en nuestras vidas con un propósito. La Biblia dice que Moisés era tartamudo. Lo que nosotros conocemos como gago. Era una persona que daba mucha vuelta para decir una palabra. Mas, sin embargo, Dios lo llama para que le liberte el pueblo. Moisés tenía este complejo. Él dijo, yo no sé hablar. Busca a Aarón que él lo cuente. Y Dios le dijo, a mí me place que vayas tú. Porque yo no estoy buscando tu léxico. Estoy buscando tu corazón. Y hay veces que la gente dice, no, porque yo soy morenita. Así a Dios le agrada. Era imagen de Dios. No, porque yo soy así o asado. Usted no ve que la gente como quiere es un problema. El que es flaco porque Carlos quiere ser gordo. El que es gordo quiere ser flaco. El que tiene los moños duros lo quiere bueno. El que lo tiene bueno lo quiere que se le haga un poquito más de onda. O sea que a veces es un problema. Siempre la gente iba buscando algo. Y Dios nos creó así. Y así tenemos que ser. Moisés le dice al Señor, Señor, si usted busca a Aarón, le va a hacer el trabajo mejor. Oye, Dios, diciéndole Moisés a Dios. Y empieza a decirle que yo le voy a decir al faraón. Porque cuando usted llegaba donde había un rey, usted tenía que decir quién lo mandó. Y que esa persona se identificara bien clara. ¿Qué yo le voy a decir al rey? ¿Cómo yo me voy y me paro delante de él? Un hombre que dura 1 minuto para salir una palabra en poca palabra. Y Dios le dijo, usted va a ir. Yo sé dónde está Aarón. Y sé cómo Aarón habla. Pero el corazón de Aarón no es el que me agrada. Es el suyo. Por lo tanto, como usted sea, así Dios le agrada. Dios sabe que te hizo morenita. Dios sabe que nos hizo con los cabellos duros. Dios sabe cómo nos hizo. Y así le agradamos al Señor. Por eso no podemos estar inconformes. No podemos tener complejo. Que yo no quiero hacer esto. Que a mí no me gusta aquello. Que yo me siento incómoda con aquello. No. Eso desagrada a Dios. Eso ofende a Dios. Porque Dios no hace porquería. Dios hace excelencia. Y cuando Dios no hizo, Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que de todos mis hermanos, la única media lengua iba a ser yo. ¿Y por qué a todos los demás hablaron bien? Ah, no, yo quedé entonces media lengua. Pero ¿por qué no lo arregló a todo igual? Porque Dios sabe lo que hace. Y Dios agarra esa imperfección que usted cree que tiene para Él glorificarse. Por eso Dios le decía a Pablo que en su debilidad Dios se iba a glorificar. Porque Pablo tenía un aguijón. Nadie sabe exactamente lo que Pablo tenía. Pero supuestamente a Pablo le quedó una situación después de la ceguera física. Porque Pablo decía que este emisario del diablo me abofeteaba públicamente. No habían gafas, no había lentes como ahora. Había un problema en la visión que le quedó. Según dicen los estudiosos, no la Biblia, que a él le quedó como si fuera una secreción en los ojos. Que iba a dar la palabra y Pablo tenía ese problema. Eso lo golpeaba públicamente. Porque ahora yo me puedo poner una gafa negra. Y aunque tengo un ojo enfermo o me esté botando secreción, no se ve. Pero él tenía que exhibir su problema, su complejo. Había un problema en él, en la cual dice que lloró 3 veces. Y Dios no se lo quitó. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Con mi gracia es suficiente.
Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad de nosotros se perfecciona el poder del Señor. En el complejo de nosotros, ahí se perfecciona. Porque dice la palabra que ella agarró lo más vil y lo más insignificante para demostrar su gloria. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay mucha gente docta por ahí, con muchos títulos colgando. Y Dios agarró a aquellos que a veces ni saben leer, que son analfabetos. Y Dios lo enseña a leer, como el predicador que teníamos aquí el domingo, que dice que él no sabía leer. Entiendo yo que no fue a la escuela, pero Dios lo enseñó y tiene una palabra de ciencia que no se la dio el hombre, ni la escuela, ni la universidad, sino se la reveló el Señor de lo alto. Y el que enseñó a leer en las escuelas, lo enseñó a él en su casa. Entonces, Dios es Dios. Y usted y yo no podemos estar inconformes con lo que somos o tenemos. Porque Dios sabe por qué permite las cosas. ¿Por qué vives ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué tienes esa familia? Hay gente que siempre se están quejando. Hay gente que siempre quiere que Dios haga esto o haga aquello. Sí, tenemos que orarle al Señor. Pero hay cosas que Dios la determinó para nosotros. Y Él sabe por qué lo hizo. Mañana de eso nosotros vamos a hablar. Hay gente que se siente mal de la familia que nacieron. Y de esa experiencia y vivencia que a usted le tocó ahí, de eso usted va a hablar y mañana va a levantar a otro. Porque Dios sabe por qué permite las cosas. Dios no sabía cuando te estaba haciendo. ¿O cree que naciste porque papá y mamá se juntaron? Naciste porque era el propósito. Por eso llegaste al óvulo de tu madre. Y naciste. Pudiste morirte en el vientre. Tú sabes que una madre dura 9 meses con un muchacho ahí. Y la mamá, para donde quiera que va, con ese muchacho ahí en la barriga. Y el muchacho nacer y no morirse. Y luego continuar viviendo y todavía estar vivo. Es porque es propósito. Entonces, cada vez que el enemigo nos ministra que tenemos eso feo o que tenemos aquello feo, dígale: yo fui creada a imagen de Dios. Tu diablo no tiene imagen, porque tú fuiste creado por la palabra. Pero Dios se bajó, se ensució su mano y me creó a mí. Y no solo me creó, sino que depositó su imagen en mí y su semejanza también. O sea que usted y yo no somos cualquier cosa. ¿Y por qué la gente tiene tanto complejo? A veces tú ves en las aulas los muchachos que no quieren hablar. ¡Hable! Porque otros hablan. ¿Por qué no vamos a hablar? Te equivocaste, no importa, no somos perfectos. El que hace algo bien hoy no empezó haciéndolo bien. Y siempre lo voy a decir. Pero hay gente que porque se equivocan un día, ya se quieren devolver. Orgullo. Admita, me equivoqué, pero voy a avanzar. No me voy a devolver. Admita, esto no me salió como yo quería, pero yo voy a avanzar. Ahora bien, dice la palabra en Romanos 12, me parece capítulo 3, que no podemos tener un concepto más alto que debemos tener. O sea, no podemos creer, mirar a los demás por encima del hombro, pero tampoco podemos sentirnos inferior. Yo no me voy a creer más que nadie, pero tampoco me voy a creer peor. Yo sé que la Biblia dice que tenemos que tratar a la persona con alta estima, como si fuera superior a nosotros. Yo lo sé también. Pero como fuimos creados a imagen de Dios, no podemos permitir que el enemigo nos aplaste. Porque el enemigo busca la palabra ideal para aplastarnos a nosotros. Para que usted y yo no sepamos quiénes somos en las manos de Dios. Y es importante usted saber quién es usted. Y usted creer en usted. Tú le dices a alguna gente: mira, tú tienes un llamado poderoso. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y te dicen: yo no me lo creo. Oh, pero ya no se hizo. Usted no sabe que la palabra tiene poder. Y cuando usted dice no, ya usted perdió la mitad del pleito. Pero cuando usted dice sí, yo sé que Dios lo va a hacer a través de mí. Claro, si lo hizo a través de otro, ¿por qué a través de ti no? Si todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas. Por eso Pablo decía que yo no soy judío, ya no hay esclavo, ya no hay mujer ni hombre, sino que en Cristo somos todos uno. Desde el más bonito hasta el más feo,
desde los judíos hasta los gentiles. Todos somos iguales ante el Señor. Y entonces si Dios lo hace con otro, ¿por qué conmigo no? Si Dios lo hace con otro, ¿por qué contigo no? ¿Acaso hay una niña bonita en los ojos de Dios? Si David, que tenía el corazón conforme a él, le demostró que todos somos iguales, cuando falló tuvo que pagar la consecuencia. Porque ante Dios somos todos iguales. El hombre que se cree a veces, pero somos todos igualitos. Dios tiene misericordia, yo sé de quien Él quiere tener misericordia. Y tiene clemencia de quien Él quiere tener clemencia. Pero ante Dios somos todos iguales. De tal manera que el que se pone en la mano de Él, Dios lo usa. Pero también el que falla, lo castiga. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro complejo. Hay personas que son bajitas y quieren ser altos. Hay otros que son altos y quieren ser chiquitos. Yo conozco personas altas que bajan así porque no quieren ser altos. Y la altura físicamente se ve elegante, pero ellos no quieren ser altos. Complejo. Mi esposo y yo teníamos un amigo que los pies le crecían y el cuerpo también, y no sabía y quería mocharse un pedazo. Mas sin embargo, podía ser un gran pelotero. Entonces, ¿por qué acomplejarme? ¿Por qué tener complejo? ¿Por qué estar inconforme? Porque no soy tal vez como yo quise ser. O porque tal vez no tengo lo que yo quise tener. Démosle gracias a Dios, porque cuando usted mira atrás, usted dice, wow, yo soy un príncipe. A veces en su casa usted tiene algo y no lo valora. Y en mi campo decían que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Dele gracias a Dios por lo que tiene en la casa. Por el papá, por la mamá, por los hijos. Ayer yo me llevé una sorpresa que yo decía verdaderamente, aunque a veces no se queja de los hijos, pero nosotros tenemos princesa y los que tienen varones príncipe. Óigame, no se queje de nada, solamente dele gracias a Dios. Y lo que usted vea que haya que trabajar, lo diga el Señor, en tu mano está, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Pero hay gente que le dice a Dios hasta como quiere que se lo trabaje. Ok, a Dios hay que declararle ciertas cosas. Porque Dios le preguntó a Bartimeo que qué quería que le hiciera. Yo lo sé. Él quería escuchar lo que Bartimeo quería. Pero hay veces que nosotros queremos tener una persona como perfecta y no existe. Y Dios, que lo creó así, Él sabe lo que le va a trabajar. Jeremías era un muchacho joven. No era un niño como dice la palabra. Ya Jeremías tenía 20 años. Cuando Dios lo llama, Él dice que él era un niño. Y yo no sé hablar. Pero no dice la palabra que Jeremías era media lengua ni tartamudo. Lo que pasa es que en Jeremías había un complejo. Había una situación donde él decía, ¿cómo yo me voy a presentar delante de estos sacerdotes siendo yo un muchacho? Pero ¿y por qué no lo puede hacer? Si cuando Pablo le dice a Timoteo, lo circuncide, lo prepara como un pastor, le dice, aviva el fuego que hay en ti. Porque todas esas ancianas y hombres adultos, tú lo puedes pastorear. Claro, el poder está en ti. Te impuso la mano, tienes la autoridad para hacerlo. Mas sin embargo Jeremías decía, yo no puedo. Y Dios lo eligió desde el vientre. No fue su mamá ni su papá. Fue Dios que dijo que se lo iba a entregar a las naciones como profeta. Y que Dios extendió su mano y la puso en la boca de él para que ya no sea él que hablara, sino Dios a través de él. Y todavía él sigue con que no sabía hablar. Entonces, eso se llama complejo. Se llama inseguridad. Nadie es capaz, pero Dios nos pone la capacidad. Dios es quien capacita. Por eso cuando Dios nos llama, aunque sintamos que tal vez no podemos, no lo diga. Vaya, que Dios lo va a hacer. Porque Dios quiere que usted confíe en Él. Si Dios hizo tantas cosas en aquellos tiempos, y la Biblia dice que el Dios de ayer es el Dios de hoy, el Dios de mañana, entonces ¿por qué dudar? Si Dios usó a Moisés y a Abraham el rojo, ¿por qué dudar cuando te quiere usar a ti? Dios no puede usar a todos, hasta un niño puede usar. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí vemos según la lectura bíblica que había un príncipe que estamos en Lodebar. Lodebar era una tierra árida, seca, donde no había futuro.
Y dice la palabra que David, cuando todavía no era rey puesto, aunque ya estaba ungido, hizo un pacto con Jonatán. Jonatán sabía que se iba a quedar David. Y él le dice, bueno, si yo no me quedo en lugar de mi padre, yo quiero que tú hagas misericordia conmigo. O con alguien de lo mío. Y dice la palabra que cuando David llega al trono, se le olvidó. Al pasar el tiempo ya muy largo, es que David está como meditando y se acuerda de ese pacto que hizo con Jonatán. Y rápidamente pregunta que se ha quedado alguien de la casa de Saúl para él hacer misericordia. Pero allí estaba Siba, que conocía la realidad, y le dijo que había alguien todavía por ahí. Y David lo manda a buscar. Cuando Mefibosé llega, que se entera que lo van a buscar, él se asusta. Porque en el tiempo de David era de costumbre que cuando llegaba el rey, cortaba a todos los descendientes de otro reino para que no conspiraran contra él. Mefibosé, que está en Lodebar, que no tiene esperanza, lo mandan a buscar. Y cuando él llega a la presencia del rey, que el rey le dice todo lo que va a hacer con él, está turbado. Por eso él dice, no temas, no te voy a hacer daño. O sea, no te mandé a buscar para matarte. Te mandé a buscar para hacer misericordia por mi amigo y cuñado Jonatán. Yo lo voy a hacer. Aunque pasó mucho tiempo, por eso yo digo que la promesa de Dios se cumple. No importa el tiempo que pase. Abraham duró 25 años. David duró muchos años corriéndole a Saúl. Y luego llegó al trono. Esa palabra que se habló con Jonatán y David se quedó un tiempo volando. Pero David después se acordó. Y él le dice, no te voy a matar en pocas palabras. No te voy a hacer daño. Voy a hacer misericordia de ti por amor a Jonatán. Porque este es un amigo personal. Este era mi amigo. Me guardó la vida cuando pudo acabar conmigo. Ahora tú vas a comer en mi mesa. El que está en Lodebar, ahora se va a sentar con príncipe. Y mira el complejo que tenía este muchacho. Siendo un príncipe allá en Lodebar, él se veía como un perro, pero no cualquier perro, sino un perro muerto. Cuando usted busca las características de un perro muerto, usted hiede. Un perro muerto hiede. Un perro muerto no sirve para nada. Hay que botarlo. Porque hay algo que apesta, hay algo que hay que sacarlo de ahí. Y él no se ve nada más como un perro, porque cualquiera puede ser perro. Él se ve como un perro muerto. Para ellos los judíos, un perro era un gentil. Él se veía peor que un gentil, pero ya estaba muerto. Pero él te está diciendo que te va a devolver la tierra de tu abuelo. Te está diciendo que te va a poner a alguien a tu servicio. Pero el muchacho está tan mal, trastornado, que él sigue viéndose como un perro muerto. Aún siendo un príncipe, así se veía. Y así hay gente, óigame, con llamado poderoso, que el enemigo pone una imagen distorsionada de ellos. Siendo princesa, siendo un príncipe, empieza el diablo a ministrarle de que no son nada, de que tal vez son feos. Este muchacho tuvo una caída a los 5 años, porque en ese tiempo fue que peleó su abuelo y perdió. Y había de costumbre que el pueblo que ganaba iba donde el otro pueblo a saquear, a matar, a desbaratar, a terminar la descendencia. Y la nana se manda con el muchachito corriendo. Se le cae en el camino y el niño se le lició de una pierna. Ahora tenemos el príncipe lisiado. Y llegó al lugar de Lodebar que no había nada. Este muchacho, todas esas cosas se le entraron en su mente. Y empezó a pensar todo lo que tuvo que vivir, que pedía limosna, o sea, hacía limosna para comer, que la nana tenía que hacer cosas ilícitas para mantenerlo a él. Y todo eso empezó a trastornar la mente de este muchacho,
que aun cuando el rey le dice que se va a sentar a su mesa y que ahora le va a devolver todo, o sea, tú vas a volver a tener lo que tú tenías, mi hijo, él no se lo cree. Y hace gente que no se creen lo que usted es, no se creen lo que Dios declaró en el cielo, no se creen lo que Dios le profetizó. El enemigo le turba la mente, trator de esos pensamientos, para que piense que no son nada. Y él decía, yo soy un perro muerto. O sea, Dios no tenga misericordia de mí. En pocas palabras, déjame morir. Pero él decía, no, tranquilo, yo voy a tener misericordia de ti. Yo te voy a colocar y te va a ver diferente. Ahora vas a comer conmigo. Aunque esté lisiado, vamos a poner una prótesis. Algo vas a hacer. Va a caminar diferente. Pero el muchacho seguía con la mentalidad de que era un perro muerto. Y así hay personas pensando cosas tan feas. Y el diablo diciendo, ay, si ella supiera quién es. Ay, pero si ella supiera quién es. Que ella es una amenaza para mí. Ay, pero si él descubriera quién es. Si él descubriera lo que porta. Si él descubriera lo que Dios puso en él, que yo quise que lo pusiera en mí. Si ella descubriera, pensara diferente. Y hay veces que el diablo se burla de la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces con todo lo que Dios nos ha puesto, estamos como que no tenemos a nada, como que andamos como huérfanos, con una pena y una tristeza y una melancolía y una depresión. Cuando usted y yo tenemos cosas grandiosas que el diablo quiso tener, que con todos los poderes que Dios le dio y el traje que le hizo, no se lo dio a él, sino lo dio a nosotros. Y a veces hay gente que no se da cuenta que usted tiene un Dios de lo imposible, un Dios que no ha perdido una sola batalla, el varón de guerra, el poderoso, el omnipresente, que puede estar en todos lugares a la vez, el omnisciente. O sea, tantas cosas de ese poderoso que lo ponemos en un puñito. Hay gente que ponen a Dios en un puño y lo ven chiquitito. Tienen un problema y el problema lo arropa. Y hay una alabanza que dice, dile a tu problema y Dios que tú tienes. Dile al gran Señor que tú tienes. Cuando tú le dices, mira problema, yo tengo un Dios que abrió el mar rojo. Yo tengo un Dios que desbarató la muralla de Jericó. Yo tengo un Dios, aleluya, que le dio maná al pueblo del cielo. O sea, cuando nosotros empezamos a analizar por la palabra el Dios que tenemos, caminamos diferente. Alguien me dice, ¿tú tienes dinero? Y digo, bueno, depositado no, pero lo tengo. Ellos están en el banco, todavía no me lo han entregado. Están depositados allá, pero no me lo han entregado. Y usted y yo somos ricos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del universo. Él dice que la tierra, Él es el dueño de la tierra y toda su plenitud. O sea que aún los que tienen una casa o tienen esto en esa tierra le pertenece a Dios. Porque la hicieron ahí, el día que Dios quiere se la quita. Eso como cuando tú compras y tú construyes, lo deseas. El día que sea quiere te arranca todo. Usted no tiene nada. Entonces, así es. Todo lo plantamos en lo de Dios. Porque todo esto le pertenece al Señor. Entonces, si de Dios es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita, tenemos a un Dios soberano. ¿Por qué entonces, cuando nos viene un problema como que nos aplasta ese problema? Pensamos más en el problema que en el Dios que tenemos. Pensamos más en la situación que en lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros. Pensamos más en lo que estamos viviendo que en lo que ya Dios declaró que va a hacer. Y a veces nos turbamos. Y Dios dice que necesita que el hombre tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también necesita un hombre de un solo ánimo. Porque el hombre de dos ánimos es como la onda del mar. Va de aquí para allá y de allá para acá. Hoy está bien, mañana está así. Hoy está alegre, mañana tiene la cabeza para abajo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que estamos viviendo, como decía el apóstol Pablo, tribulación, claro. Pero Pablo mantuvo siempre gozo. Pablo sabía realmente quién era y a Dios que le servía.
Por eso, aunque Pablo estaba pasando lo que estaba pasando, él nunca se atemorizó. Porque él sabía que, aunque viene el problema, Dios da la salida. Y en mi campo decía que Dios permite la enfermedad y también nos da la medicina. O sea que para cada cosa hay una salida. Entonces a veces la gente se quiere quedar como atascado ahí. Atascado y no sale. No salga. Porque cada proceso tiene una salida. Y todo Dios lo permite con un propósito. Aunque no lo entendamos en el momento, todo obra para bien. Y cuando decimos todo, es todo. Sin importar lo que sea, todo obra para bien. Porque si no fuera así, no pasara. Porque Dios sabe por qué permite las cosas. Así que este muchacho, Mefiboset, tenía un problema serio. Porque él entendía que ya en su vida no había solución. Pero tú estás delante del rey. Es como cuando usted y yo estamos delante del Señor. Usted está viendo que su vida no tiene solución. O está viendo su problema que no tiene solución. O está viendo su situación. Pero estamos delante del rey. Y este muchacho estaba delante del rey. ¿Y qué no se puede resolver delante del rey? Lo que no existe. Pero si algo existe, para Dios nada es imposible. Lo que pasa es que tenemos que creerle a Él y caminar en fe y creer que Él lo va a hacer cuando a su tiempo, no al tiempo de nosotros, sino al tiempo que realmente conviene, porque Dios sabe realmente lo que nos conviene. Póngase de pie.